Señores congresistas, muy buenas tardes. Siendo las 16 horas con 24 minutos del 29 de septiembre de 2015 y mientras esperamos a poder contar con el quórum reglamentario, damos inicio a la presente sesión en calidad de informativa, considerando además que ya contamos con la presencia de los funcionarios de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Rápidamente, entonces, pasamos a sección informes. Si es que alguno de los congresistas quisiera hacer llegar algún informe a la comisión, puede tomar la palabra en estos momentos. Si no hubiera informes, en todo caso damos la bienvenida nuevamente al señor José Ávila Herrera, coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que está también acompañado con otro funcionario que él nos presentará. Los hemos invitado porque, como es de su conocimiento, señores congresistas, el proyecto de ley 4054 del Poder Ejecutivo fue dictaminado por nuestra comisión en la legislatura pasada, que propone regular la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin embargo, nos parecía importante, para tener mayores elementos para el debate, poder contar con la opinión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tiene algunas apreciaciones al respecto, para poder garantizar que se apruebe en el Pleno del Congreso próximamente una norma que sea verdaderamente efectiva y eficiente. Sin más, entonces, damos la palabra al señor José Ávila Herrera, coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, congresista Verónica Mendoza, y por su intermedio un saludo a los congresistas presentes en la comisión. Efectivamente, me acompaña mi colega, el doctor José Luis Medina Frisancho. Él es asesor de la Comisión de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Congresista, si usted me lo permite, yo me voy a permitir explicarles un poco el contexto en la que surge la necesidad de impulsar el debate de este proyecto de ley, y su explicación radica en que desde el momento en que, desde el año 2009, el Perú solicitó el acceso como país a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico recomienda al Estado, digamos, dos fórmulas: una, el programa País, y el otro es el acceso de Perú al grupo antisoborno. Sobre el tema del programa País, evidentemente no es una materia que nos corresponde a nosotros. Sí me permitiré explicarle un poco el contexto de estas responsabilidades que tenemos para el ingreso al grupo antisoborno. Definitivamente que ingresar al grupo antisoborno, que es una instancia de la OCDE muy importante en materia de lucha contra la corrupción, porque reúne a los 34 países que conforman la OCDE, y formar parte del grupo antisoborno evidentemente es una ventaja enorme para el Estado peruano, porque le permite comprender y entender las grandes políticas que implementan los países que forman parte de esta organización. En consecuencia, nosotros como país tenemos tres responsabilidades. La primera es que el Estado peruano tiene que asistir a las 4 reuniones que anualmente hace el grupo antisoborno, cosa que lo hemos estado cumpliendo. En segundo lugar, era el compromiso del Estado peruano de realizar una conferencia de alto nivel anticorrupción, el mismo que el día 17 y 18 de septiembre hemos llevado a cabo esta conferencia con la participación de 10 expertos internacionales, incluyendo funcionarios de la OCDE, y es de la ocasión que nos ha permitido invitar a cerca de 200 funcionarios del Estado nacional, de los estados, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, un poco para generar un espacio de reflexión sobre el tema de la importancia de la lucha contra la corrupción. Sobre esta conferencia, apreciada congresista, vamos a tener una memoria muy pronto y se la haremos alcanzar para que vea usted las grandes conclusiones. Y el tercer compromiso del Estado peruano para el grupo, para poder acceder al grupo antisoborno, es evidentemente perfeccionar nuestro marco legal penal, y uno de esos grandes compromisos que teníamos, o retos o desafíos, era impulsar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y sobre este particular, congresista, me voy a permitir, con su autorización, darle el uso de la palabra a mi colega, el doctor Medina, para que les explique técnicamente en qué consiste, digamos, el perfil de la ley,
que es lo que recoge de alguna manera los estándares de la OCDE. Perfecto. Adelante, doctor Medina. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, muy buenas tardes. Sí, muy brevemente me referiré a los estándares que de acuerdo a la OCDE debería tener un marco normativo de responsabilidad autónoma de la persona jurídica y que han sido recogidos en el proyecto que en su oportunidad presentó el Poder Ejecutivo y que ha venido siendo incluso materia de estudio, análisis, luego incluso de su presentación oficial al Congreso de la República, a fin de perfeccionarlo, a fin de hacer algunos ajustes que hagan a la norma no solo teóricamente adecuada, sino que tenga eficacia práctica, ¿no? En primer lugar, y como lo podemos ver en la siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, hay algunas cuestiones sobre las que se tiene que hacer especial énfasis y sin duda la primera, quizás una de las más importantes, es los delitos que debe comprender o esta norma de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Si bien es cierto, el proyecto del Ejecutivo inicialmente se planteó respecto a 6 delitos de corrupción de funcionarios, en aras de buscar el consenso, sobre todo con los destinatarios de esta norma, que van a ser el sector empresarial, nosotros técnicamente consideramos que quizás sí habría que reducir el alcance de esta norma a, en primer lugar, el cohecho internacional, que es el delito que singularmente le interesa al grupo antisoborno de la OCDE, que es el cohecho transnacional, es decir, el soborno, el cohecho que realiza una persona a un funcionario público extranjero o de un organismo público internacional. Este delito es el que, repito, en particular le interesa a la OCDE y es el que sin duda alguna tiene que estar incorporado en esta norma, pero creemos que en aras de también abarcar al ámbito nacional, es decir, a las personas que sobornen, o empresas, perdón, que sobornen a funcionarios nacionales, un esquema mínimo razonable de una norma de responsabilidad autónoma de la persona jurídica debería incorporar también al cohecho doméstico, al cohecho nacional y también al cohecho internacional. Así que es que en ese sentido nosotros consideramos que debería por lo menos tener ese estándar mínimo una norma de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. La siguiente, Filomena, por favor. Concretamente respecto al dictamen de la Comisión de Descentralización, ahí en el cuadro verán el cuadro comparativo respecto a los delitos que abarca el dictamen y a lo que venía refiriendo respecto a la propuesta técnica que referida al alcance de la norma en función a los delitos previstos en el Código Penal. Verán que en el dictamen hay una lista de 6 delitos efectivamente, y la propuesta que nosotros planteamos es la de circunscribirlo al cohecho activo transnacional y el cohecho activo doméstico nacional, realizado a funcionarios públicos nacionales. La siguiente, por favor. Otro aspecto que creo que debería precisarse en lo que atañe al dictamen emitido por la Comisión de Descentralización es lo que se refiere a las personas jurídicas que van a ser destinatarias de la norma. Y creo que este es un aspecto sumamente importante porque el concepto de persona jurídica es muy amplio, tiene varios conceptos o matices de acuerdo al ámbito del ordenamiento jurídico al que se refiera, y por lo tanto consideramos que es necesario que para efectos de esta norma se defina claramente qué se entiende por persona jurídica, y desde luego, como verán en pantalla, tienen que estar las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones, fundaciones, comités, que son las previstas por el derecho privado, pero también las sociedades irregulares y, paradigmáticamente, las empresas del Estado, las sociedades de economía mixta, dado que este es un requerimiento de la OCDE y que ha sido incluso sumamente observado en algunos países como España y México, que en su momento, cuando instauraron una nueva normativa sobre responsabilidad de las personas jurídicas, no incorporaron a las empresas del Estado, y el Grupo Antisoborno, al momento de evaluar su normativa, pues fue severa al momento de criticar esta omisión, dado que no habría ninguna razón político-criminal para dejar de lado a las empresas del Estado y sí abarcar a las empresas de derecho privado, ¿no? Entonces, este es un aspecto sobre el que se debe hacer especial énfasis y que debería estar claramente precisado, pero además también debería estar prevista no solo las empresas nacionales, sino también las empresas extranjeras, es decir, aquellas que
han sido constituidas en el extranjero, pero claro, que desarrollan actividad empresarial dentro de nuestro país. Nos parece que esta precisión que no aparece en el dictamen debería estar incorporada claramente en la norma para no dejar vacíos de impunidad ni vacíos de imprecisión que pueda ser luego aprovechado o pueda dar lugar precisamente a aspectos de impunidad. La siguiente, por favor. Luego, en lo que se refiere a la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica, que es un aspecto también sumamente importante para la OCDE. ¿Qué significa esto? Que la persona jurídica, en un esquema normativo de responsabilidad, tiene que ser totalmente independiente de la responsabilidad de la persona física. Es decir, la persona física puede ser absuelta, puede morir, puede prescribir la acción penal respecto de ella, pero eso no enerva en modo alguno la responsabilidad que debe recaer sobre la empresa, siempre y cuando obviamente ésta no se haya organizado adecuadamente para prevenir delitos. Esto, repito, es un aspecto sumamente importante en el convenio antisoborno de la OCDE, es uno de los aspectos más importantes y que todas las legislaciones del mundo que han modernizado sus esquemas incorporan de forma clara y expresa, así que es algo que debería estar claramente especificado en nuestra norma y además creo que, como aparece en pantalla, deberíamos establecer claramente que la responsabilidad de la persona jurídica es totalmente independiente de la individualización, investigación y juzgamiento o eventual condena que pudiera sufrir la persona natural, en esos términos, es decir, que es totalmente irrelevante que la persona natural sea investigada, que sea condenada o absuelta a efectos de la responsabilidad de la persona jurídica. Es totalmente indistinto y totalmente indiferente. Siguiente, por favor. Otro aspecto que habría que precisar de cara, digamos, al dictamen que ha sido aprobado por la Comisión de Descentralización es establecer criterios de aplicación para las medidas de inhabilitación. La inhabilitación en el proyecto del Ejecutivo y también en el dictamen de la Comisión tiene tres modalidades: la suspensión para contratar con el Estado, la suspensión de actividades por un tiempo determinado y la prohibición temporal o definitiva de actividades mediante las cuales se ha cometido el delito. Son tres modalidades de inhabilitación, pero creo que lo adecuado y lo técnicamente correcto es que se establezcan criterios de determinación para la imposición de estas sanciones, es decir, que el juez tenga claramente identificadas en qué supuestos debe aplicar una u otra. De lo contrario, la norma no tendría mucha eficacia práctica. Así que lo que proponemos, y seguramente se los haremos llegar a la comisión con el mejor de nuestras disposiciones, es establecer criterios, por ejemplo, para la suspensión para contratar con el Estado. Establecer claramente que esta medida se tiene que aplicar obligatoriamente cuando el cohecho, el soborno, se produzca en el contexto de una contratación pública. Es evidente que si en este contexto se produce el cohecho, la sanción a la persona jurídica tiene que ser inexorablemente la suspensión para contratar con el Estado por un tiempo determinado. Y establecer también pautas de discrecionalidad judicial para que el juez, en atención al caso concreto, pueda elegir la pena a imponerse o la sanción a imponerse a la persona jurídica en atención a determinados criterios que sí están en el dictamen, que sí estuvieron en el proyecto del Ejecutivo y que son los que aparecen en pantalla, es decir, la gravedad del hecho, la extensión del daño, el beneficio económico obtenido por la empresa, el puesto en la estructura empresarial que tiene la persona natural que cometió el delito, entre otros que aparecen claramente definidos. Estos criterios deberían permitirle al juez adecuar, elegir y dosificar la pena o la sanción a imponer a la empresa en el caso concreto. La casuística es infinita, es inabarcable, así que la ley tampoco se puede poner en absolutamente todos los supuestos y es necesario darle un margen de discrecionalidad al juez para que pueda elegir y dosificar la sanción a aplicarse según el caso concreto, según la empresa, según la gravedad del hecho, según el beneficio que haya obtenido, entre otros. Siguiente, por favor. Y seguramente uno de los aspectos más innovadores de estos esquemas normativos de responsabilidad de la persona jurídica son los llamados modelos de prevención o programas de cumplimiento normativo. Casi todas las legislaciones modernas incorporan modelos de prevención que no son sino modelos de gestión, de control y de supervisión que toda empresa debe adoptar en su seno para evitar o para prevenir la comisión de delitos. Estos modelos de prevención se componen de una serie de elementos que las legislaciones en el mundo regulan, algunas con mayor detalle que otro. El proyecto del Ejecutivo y también el dictamen de la Comisión establece pautas bien claras y elementos mínimos que debe contener todo modelo de prevención dentro de una empresa. Pero, ¿cuál es el efecto jurídico que tiene? ¿Cuál es la razón de ser de un modelo de prevención en las legislaciones modernas? Pues es la de exonerar en su momento, de su oportunidad, a la empresa de responsabilidad. Es decir,
El fundamento de la responsabilidad de la empresa por la comisión de un delito es el haberse organizado defectuosamente, el no haber establecido modelos de gestión que pudieran prevenir la comisión de delitos por parte de sus trabajadores. Por el contrario, si la empresa establece modelos de gestión, de prevención de delito adecuados, pues decae el fundamento para atribuirle responsabilidad a la empresa. Esa es la razón de ser los modelos de prevención. Y con esto, ¿qué se busca? Se busca incentivar a que las empresas adopten estándares elevados para poder prevenir delitos y de esta manera coadyuvar con el Estado en la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica favorable en este caso para la empresa si es que lo adopta? Es evidentemente que se le exonera de responsabilidad. Es lógico que estos modelos de prevención tienen que ser adoptados con anterioridad a la comisión de delito para que tengan ese efecto exonerador, eximente de responsabilidad, porque lo contrario no tendría ningún sentido. Es decir, si se adopta luego de cometido el delito, pues a lo sumo podría tener un efecto atenuante que el juez podrá valorar en su momento, pero no podría exonerarlo de responsabilidad. Lo lógico es que este modelo sea adoptado antes de la comisión de delito y haya sido efectivamente implementado en la empresa y que pese a eso, pues alguna persona pudo evadir ese control de gestión o de supervisión de la empresa y haber cometido el delito. Así que eso es algo que debe quedar claramente establecido en la norma, es decir, cuál es la razón de ser, cuál es la consecuencia jurídica que trae consigo adoptar un modelo de prevención para la empresa, porque sin eso queda, digamos, un poco vacía la norma y el establecimiento de un modelo de prevención. En la pantalla verán algunas, por mencionar quizás las legislaciones más modernas, más recientes y más cercanas a nuestra cultura jurídica, como la de Chile, que establece claramente que las personas jurídicas son responsables siempre que la comisión del delito fuera consecuencia del incumplimiento de deberes de dirección y supervisión. Y en el artículo 4 establece que estos deberes de dirección y supervisión de la empresa se entenderán cumplidos siempre que se hayan observado determinados elementos que están en el artículo 4 y que claro ya no he detallado por razones de espacio porque la norma es bastante amplia chilena. Del mismo modo, España establece en los mismos términos que la persona jurídica, esto a partir de una reciente reforma, ya de abril de este año, dado que en la reforma del 2010 que acometió España para incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica, no estableció modelos de prevención ni la relevancia jurídico-penal que podría tener consigo la implementación de modelos de prevención, pero en abril de este año establece lo que ven ustedes en pantalla y establece algunos supuestos o elementos en los cuales o a partir de los cuales la empresa no es responsable penalmente y tiene que ver con lo que menciono, con la adopción de modelos de prevención, con el cumplimiento y supervisión de los deberes de control para la prevención de delitos por parte de una persona con autonomía suficiente dentro de la empresa y una serie de elementos que se establecen claramente en el artículo 31 bis del Código Penal. Y por último, siguiente por favor, el decreto legislativo de Italia que establece también la responsabilidad de la persona jurídica y que en los mismos términos que la legislación española establece que la responsabilidad de la empresa queda excluida cuando se hayan adoptado y aplicado eficazmente, y ojo, antes de la comisión de delito, lo dice expresamente la ley italiana, se hayan implementado estos modelos de gestión para la prevención de delitos. En resumen, y ya para terminar, podríamos decir respecto al modelo de prevención que es sumamente importante que se establezca en la legislación cuál es la consecuencia jurídica que va a traer su adopción, porque si no se establece, repito, quedaría un vacío normativo para el destinatario de la norma, que son las empresas que se preguntarían con legítima razón cuál es la consecuencia, el efecto jurídico que trae consigo la adopción de modelos de prevención. Repito, el fundamento de la responsabilidad de persona jurídica es la organización defectuosa en su estructura para la prevención de delitos. Si es que lo hace, se organiza adecuadamente, ya no tendría lugar ese fundamento y no podría imputarse la responsabilidad penal. Eso es lo que se viene haciendo en el mundo, en las legislaciones más modernas, y es algo que ha reconocido además positivamente la OCDE en el Grupo de Trabajo Antisoborno, y que creo que sería adecuado traer esa experiencia positiva a nuestra legislación, recogiendo los errores y los aciertos también de otras legislaciones. Bueno, y en todo caso esos serían los aspectos más relevantes de cara a lo que hemos apreciado en el dictamen de la Comisión de Descentralización y que estamos gustosos nosotros de poder colaborar para poder perfeccionar este marco normativo en cuanto lo consideren pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una intervención final del doctor José Ávila antes de dar la palabra a los señores congresistas. Adelante, por favor. Sí, Presidenta, yo quiero saludar que usted haya podido agendar este tema porque evidentemente
Si Perú logra ingresar al grupo antisoborno, en verdad sería un importante paso y que facilitaría todo el proceso del programa País para que el Estado peruano pueda ingresar a la OCDE. Lamentablemente, Presidenta, la tercera sesión del Grupo Antisoborno de este año se va a celebrar del 13 al 16 de octubre. Y hubiera sido lo ideal, Presidenta, quizás que esta ley la pudiéramos llevar a esta reunión en Francia, pero cosa que creo que no va a poder ser. Pero queda todavía una última sesión que puede ser en diciembre, que sería la cuarta reunión. Y yo, muy respetuosamente, a su presidencia exhortaría si usted podría hacer una gestión importante para que esto pueda llevarse al Pleno y pueda generar el debate respectivo en el Pleno para ver si esta ley es vigente o no, si se aprueba o no, y cosa que llevaríamos, comunicaríamos a la Presidencia, a la Secretaría General de la OCDE que el Estado peruano ya tiene una ley vigente sobre responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor José Ávila, así como al doctor José Luis Medina. Si hubiera alguna pregunta, inquietud de los colegas congresistas respecto a esta opinión actualizada sobre este proyecto de ley que ya está dictaminado, repito, que se encuentra agendado en el Pleno, pero que ha merecido algunas observaciones o una opinión actualizada de parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Si hubiera alguna pregunta de los señores congresistas. Congresista Ceballos, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Sin una precisión, entiendo que esta iniciativa vino del Poder Ejecutivo y por eso me extraña esta reacción un poco tardía de la Comisión Anticorrupción, porque obviamente entendemos que es el ente especializado y calificado para dar sus mejores aportes en su oportunidad. Creo que el Parlamento, apenas vino el proyecto, estuvo en ese momento como presidente Manuel Lambert, agilizó el procedimiento y fue aprobado, porque entendíamos esta omisión normativa de la responsabilidad que tienen las personas jurídicas, ¿no? Y en ese concepto se la priorizó y se discutió, se liberó y finalmente se votó. Ahora, andamos con topes, con techos en el cronograma de actividades, es cierto, ¿no? Pero es posible. Creo que todos estamos comprometidos en la lucha anticorrupción. El propio presidente del Congreso ha manifestado que una de las prioridades va a ser todo el marco normativo que regula la lucha anticorrupción y necesitamos justamente instrumentos. De mi parte, Presidenta, creo que nos han dado un soporte complementario más que importante y necesario, pero que no creo que vaya de cierta forma a retomarse aquí, sino más bien serían elementos que tienen que tomarse en el Pleno del Congreso, en un cuarto intermedio, pero de ninguna manera permitir con este parecer de que nuevamente vuelva a comisión, en absoluto. Sería ya perder el espacio de tiempo necesario para que esto pueda permitirnos llegar a Francia en un par de meses, ¿no es cierto? Por lo demás, simplemente agradecer y sumarme a estas iniciativas como aporte y obviamente las hacemos nuestras para sustentarlas en el Pleno. ¿Alguna otra intervención, señores congresistas? Sí, solamente de mi parte entonces precisar que efectivamente nuestra pretensión no es en absoluto volver a traer el dictamen acá a la comisión, sino simplemente recoger estas observaciones complementarias para mejorar eventualmente el debate en el Pleno cuando este se pueda dar. Efectivamente propiciaremos que sea lo más pronto posible. Solamente quería solicitarle una precisión. Entiendo perfectamente el sustento de cada una de las precisiones que se han hecho respecto a la necesidad de incorporar, por ejemplo, a las empresas del Estado, empresas de economía mixta, empresas extranjeras que estén establecidas en nuestro país, etcétera. Sin embargo, no se ha precisado, me gustaría que lo hiciera, por qué se está aparentemente reduciendo el número de delitos, ¿no? Y se estaría excluyendo, según el cuadro que hemos visto, por ejemplo, el tráfico de influencia. Si nos pudiera precisar esto para poder cerrar ya este bloque. Adelante, doctora Ávila, por favor. Sí, Presidenta. En realidad, cuando se trabajó las primeras versiones a las que aludía el congresista Ceballos, que en la comisión cuando presidía el señor Lambert, se le dijo de que la fórmula de hacer este diseño legislativo con solamente el delito de cohecho internacional es porque reflejaba un nivel de consenso con el sector empresarial. Porque, vamos, no es un proyecto de ley que esté muy llano, porque hay mucho debate y el sector empresarial, ¿verdad?, no confía en la institucionalidad del Poder Judicial. Pero cuando se trabajó la fórmula de que solamente podía ser un delito el de cohecho internacional, digamos que había algún nivel de consenso y que este proyecto de ley podía, digamos, ser llevado al Pleno para su aprobación. Y en la sesión con el presidente Lambert, ahí es donde nosotros le hicimos notar esto, de que si el proyecto de ley solamente salía por un delito,
evidentemente podía tener algún nivel de consenso. Lo que nosotros hemos hecho es que hace un mes estuvieron unos funcionarios de la OCDE aquí en el Perú y evidentemente hemos revisado y claro, los estándares que estamos proponiendo ahora son los estándares que OCDE, digamos, daría el visto bueno y eso ayudaría a Perú como Estado a poder integrarse al grupo antisoborno. Perfecto. Entendemos entonces la necesidad de un consenso, sin embargo, evaluaremos en todo caso nuestra posición para el Pleno, acogemos sus observaciones que los congresistas considerarán también para sus respectivas participaciones en el Pleno del Congreso cuando esperamos muy pronto se debata este dictamen. Si no hubiera entonces más intervenciones sobre el tema, agradezco nuevamente al doctor Ávila y al doctor Medina Frisancho por su participación. Estaremos en comunicación y en contacto para buscar asegurar que esta ley, este proyecto de ley se haga ley muy próximamente. Muchísimas gracias por su presencia. Suspendemos entonces breves minutos. Contando entonces ahora sí con el quórum reglamentario, con los congresistas de La Torre, Reinaga, Neira, Ceballos, Medina, Portugal, Andrade, Núñez y Mendoza. Iniciamos ahora sí la sesión ordinaria, si es que hubiera aprobación del acta. Sometemos entonces para empezar a consideración la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria realizada el 8 de septiembre. Si no hubiera ninguna observación, podrían, por favor, levantar la mano para manifestar su acuerdo. Gracias. Aprobado por unanimidad. Como siempre, señores congresistas, se ha remitido vía electrónica a sus despachos la agenda, relación de proyectos de ley ingresados a la comisión, así como los documentos recibidos y remitidos, y estamos a su disposición si tuvieran alguna observación o si desearan copia de alguno de los documentos. Vuelvo a abrir entonces la sección informe, si es que hubiera algún informe de parte de algún colega congresista. Si no hubiera informe, entonces simplemente desde la comisión informamos que los proyectos de la creación de los distritos de Roble y Río N, sobre los cuales algunos de ustedes se han pronunciado, hemos oficiado a la PCM para que hagan las precisiones necesarias a la parte derogatoria de la norma que eran imprescindibles para poder someter ya a votación los proyectos de ley referidos, así que próximamente esperamos poder ponerlos a debate. Les informamos también que para evitar este tipo de precisiones y de preocupaciones sobre la redacción, estamos concordando una reunión de trabajo técnica con la PCM y el Ministerio de Justicia para concordar asuntos de técnica legislativa para evitar este tipo de correcciones, precisiones sobre este tipo de proyectos de ley. También comentarles rápidamente que estamos coordinando una reunión de trabajo con la Secretaría de Descentralización y con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder darle viabilidad a la discusión sobre el tema del financiamiento de las municipalidades de centro poblado, que también ha sido motivo de preocupación de varios de ustedes. Si no hubiera entonces mayores informes, pasamos a la sección pedidos y damos la palabra si es que algún congresista quisiera hacer algún pedido. Si no hubiera entonces ningún... Sí, congresista Ceballos, adelante. Sí, de los señores de la Comisión Anticorrupción que nos han visitado, sería importante que nos alcance la información documentada, porque obviamente son puntos de vista que tenemos que compartirlos en la sustentación que se dé en el Pleno. Primer aspecto. El segundo aspecto, estoy viendo en el orden del día que se nos convoca para la fecha, están remitiendo al archivo un proyecto mío, que es el proyecto 1559-2011. No, perdón, 1259-2011. Y yo no sé con la venia de Secretaría Técnica si sería pertinente plantear aquí o en el orden del día ya, para que se posponga una semana más este tema, porque este proyecto data del 2011. Recuerdo yo que estaba en ese momento el presidente de la Comisión, Richard Acuña, se inició el debate, se entró a un cuarto intermedio y se paralizó el proceso, pero estábamos deliberando y sorpresivamente lo están mandando al archivo. Entonces yo quería un poco compartir los argumentos que están seguramente sólidamente sostenidos en el archivo de mi proyecto, para en una próxima sesión fundamentar obviamente mi oposición, señora Presidenta.
Perfecto, congresista. Si no hubiera ningún otro pedido, entonces, por supuesto, sí estaremos remitiendo a quienes lo soliciten la copia de la documentación que nos ha presentado la Comisión Nacional Anticorrupción y postergamos para una siguiente sesión el debate sobre el proyecto de ley 1259-2011. Con lo cual, entonces, pasamos al debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 4395-2014 del Congreso de la República, por el que se propone modificar los artículos 1 y 3 de la ley 13430 que crea el distrito de Iguayo. Esta es una iniciativa que contó con la adhesión además del congresista Reinaga aquí presente. El tema es bastante simple, señores congresistas, respecto a que la autógrafa en su momento salió del Congreso con el nombre de Iguayo, tal como corresponde, y se publicó en el Diario Oficial El Peruano omitiéndose la primera letra. Se publicó como Guayo y como ustedes comprenderán esto generó una serie de dificultades administrativas, registrales para la municipalidad en cuestión y este predictamen simplemente busca corregir lo que en su momento se omitió al momento de la publicación en el Diario El Peruano y restituir el nombre y la identidad de este distrito y por supuesto facilitarles las gestiones que requieran respecto a su nombre. Si hubiera alguna intervención, solamente señalar que se encuentra aquí el señor Rafael Sarmiento Aiquipa, que es alcalde de la Municipalidad Distrital de Iguayo, atento a lo que pueda decidir esta comisión el día de hoy. Si alguno de los señores congresistas quisiera intervenir, adelante, congresista Portugal. Presidenta, yo quiero también poner en conocimiento que esta es una preocupación del congresista Humberto Lay. Y claro, hay instituciones que en la actualidad, a pesar que ha sido publicada omitiendo la I, ¿no? una vocal, y que se le ha ido mencionando en algunos lugares como Guayo, hay entidades que se dirigen con el nombre verdadero que es Iguayo. Esto ya no necesita de mayor debate, habría que aprobarlo en aras de una corrección, porque el nombre es Iguayo, no Guayo. En ese sentido creo que debemos ir a la votación y aprobar esto, Presidenta. Congresista Reinaga. Sí, Presidenta, agradeciéndole a su representada que lo haya agendado con un dictamen favorable, donde se le hace justicia, como muy bien lo señala el congresista Portugal, un tema que ha perjudicado porque la gente, por tradición, por historia, registran las partidas de nacimiento con Iguayo, con I latina adelante. Sin embargo, hay algunas otras personas registran la partida de nacimiento de acuerdo a lo que se ha promulgado, con Guayo, sin la I latina, al margen que, como muy bien usted lo señaló, la Cámara de Diputados, Senado, la aprobó con I Guayo todavía el año 1959. A la hora que promulgan la autógrafa ya hubo un error de material, que eso definitivamente está repercutiendo a esta tradición. Iguayo es una palabra quechua de jeguayo, es una planta enredadera que se utiliza por los carnavales. Todavía hay comunidades oriundas que lo viven allá en Apurímac y esta tradición definitivamente, reitero, ahora está perjudicando a los documentos oficiales. Ellos ante la SUNAT, por ejemplo, lo tienen con I latina, pero hay otras instancias que les piden de acuerdo a lo que se ha promulgado. Y este grave error, le agradecemos a vuestra presidencia que lo haya agendado con este dictamen favorable para hacer justicia. Y es cierto, acá está el alcalde distrital de Iguayo, Rafael Aiquipa, el presidente de los residentes de Iguayo, Teodoro Liceras, el vicepresidente de la Asociación de Virgen Inmaculada de Concepción, así como el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de Iguayo, Fermín Tello. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Dando la bienvenida al congresista Bengolea, le cedemos la palabra entonces al congresista Medina. Muchas gracias, Presidenta, también para expresar un saludo a las autoridades que se encuentran en la comisión, al señor alcalde, a sus regidores y también saludar a mis colegas congresistas. En realidad, socialmente está legitimado, Iguayo, y legalmente no. Ese es un tema que hay que resolverlo aquí con una
digamos, con una decisión de carácter política. Existe la plaza de armas de Iguayo, no existe la plaza de armas de Huayllo, existe la escuela, el colegio de Iguayo, existe el alcalde de Iguayo, todo es Iguayo, o sea, socialmente ahí no hay problema. En Aymaraes tenemos 17 distritos y de los 17 distritos el único problema que tiene en cuanto a su denominación, que tiene que ver con un tema ya de identidad, ¿no? Es justamente este distrito de Iguayo, que tiene problemas, tiene dificultades, tiene no solamente retrasos respecto a su normativa, sino también distorsiona pues la identidad que la población tiene respecto a sus orígenes, a su toponimia, en este caso legítimo, toda vez de que el tema de la tradición, de la identidad, está íntimamente ligado a la participación de la población. En ese sentido, Presidenta, mi bancada también está plenamente de acuerdo con este dictamen, vamos a respaldar y esperemos que pueda el Consejo Directivo también en su momento plantear que este proyecto pueda ser debatido en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. No habiendo entonces más intervenciones, vamos a votar. Perdone, congresista Ceballos. Adelante, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Han pasado 55 años. Y yo levanté la mano inicialmente porque me parecía, el error no es del Congreso, es del Poder Ejecutivo, de 1960. O sea, acá salió con el nombre correcto. Obviamente no es responsabilidad del Parlamento. El Poder Ejecutivo de oficio debió corregirse. Y comparto, si permíteme, comparto lo que ha dicho el congresista Medina, pero 55 años después, lo dejo como observación, no me voy a oponer, hay también derechos adquiridos. Entiendo yo que el logo, la identificación de distintas entidades públicas, todo está con el nombre de 1960. Déjeme terminar la idea. Estoy entrando en el terreno de lo que dice el documento. Usted me dice, 55 años después, ¿cómo se han orientado? ¿Cómo han emitido sus resoluciones? ¿Cuál ha sido el logo de las distintas entidades? Ya, solamente lo dejo como observación, nada más. Gracias, presidente. Una última intervención del congresista Reinaga para someterlo al voto. Sí, Presidenta. Efectivamente, como señala el congresista Ceballos, toda su vida, desde su creación política, ha funcionado como Iguayo. Recién estos 2 últimos años ha habido el problema que están pidiendo rectificación con Guayo, lo que es un nombre inventado que no garantiza ni avala a la población. Justamente por ello hemos invitado a todas las autoridades políticas, comunales que están presentes en este recinto. Y invocamos una vez más a todos los colegas parlamentarios para que ayuden a reivindicar esta causa, este error material que es legítimo, la demanda que piden los pobladores de Iguayo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hecha entonces la precisión por el congresista Reinaga, ahora sí, no habiendo más intervenciones, sometemos a votación el predictamen del proyecto de ley 4395-2014, Congreso de la República. Aprobado entonces por unanimidad. Y con el voto a favor del congresista Bengolea, entonces, respecto al proyecto de ley 4395. Los aplausos entonces de las autoridades que nos visitan creo que dan fe de la legitimidad y la necesidad de esta corrección, efectivamente sencilla pero importante. Rápidamente entonces, señores congresistas, damos pase al debate del proyecto de ley 3954-2014, por el que se propone incorporar un nuevo artículo a la ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, Procompit. También es una propuesta sencilla, señores congresistas, en el sentido de que se propone que los gobiernos regionales y municipalidades, en ejercicio de sus competencias, implementen una atención especializada a las iniciativas productivas de los agentes económicos organizados, en especial aquellos integrados por poblaciones indígenas y amazónicas, en el marco de la ley que promueve la competitividad. Si algún congresista deseara tomar la palabra al respecto. Sí. Congresista Bengolea, Condori y congresista Portugal.
Presidenta, perdón, yo le una solicito, cuestión por previa al favor, congresista. si se sirva a dispensarme, porque voy a cumplir una labor dentro del cargo. Muchas gracias, congresista Portugal. Toma entonces la palabra el congresista Bengolea. Gracias, Presidenta. Presidenta, mis observaciones serán de forma seguramente, pero creo que habría que atenderlas. Es verdad que esta ley ha tenido resultados modestos para lo que se esperaba cuando se aprobó, y es verdad, por tanto, que esta es una propuesta que parecería interesante. No quiero oponerme a ella, pero revisándola, sin embargo, tengo algunas objeciones. El predictamen que se nos alcanza no tiene un análisis de costo-beneficio. El predictamen que se nos alcanza no incluye ninguna opinión. No tenemos opiniones de nadie. Y me temo, además, revisando el artículo 6 que quiere incorporarse a la ley en este predictamen, que este contendría también iniciativa de gasto. Entonces me temo que por un exceso de entusiasmo lo aprobemos. Repito, es interesante el aporte, pero se vaya finalmente a paralizar por estas observaciones que estoy haciendo. De manera, Presidenta, que yo le solicitaría que esto pudiera volver al grupo, que pudiera volver, digamos, a la asesoría para que se puedan salvar estas observaciones de forma que estoy haciendo y pudiéramos aprobarlo en una siguiente sesión. Es lo que tenía que aportar, Presidenta. Gracias. Sí, voy a dar la palabra al congresista Condori para luego responder las observaciones del congresista Bengolea. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Solamente para hacer constar mi votación a favor en el proyecto de ley del congresista Reinaga. Muchas gracias. Respecto al proyecto de ley 3954, entonces, solamente precisar que sí se cuenta con la opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros y que, habiendo en su momento también compartido la preocupación porque pudiéramos incurrir en iniciativa de gasto o en vulneración de la autonomía de las municipalidades, es que proponemos que no se hable, como se planteó en el proyecto original, de la necesidad de que se implementen, se abran oficinas, sino hablamos de la implementación de una atención especializada. Sin embargo, acogiendo también la preocupación del congresista Bengolea, no tendríamos ningún problema en postergar de repente la aprobación de este proyecto de ley para la siguiente sesión, con cargo a que, en coordinación con su despacho, eventualmente podamos hacer las precisiones del caso, a no ser que algún otro congresista tuviera una opinión diferente. En todo caso, postergamos el debate para la siguiente sesión con el ánimo de, como señaló el congresista Bengolea, darle las precisiones del caso para asegurar que sea una norma efectiva.